señoras y señores. Es un placer estar aquí en este panel de alto nivel organizado por la Fundación Microfinanzas del BBVA y quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento tanto a Tula Ducase, que nos encuentra con nosotras, y también al director general de la Fundación, a Javier López, y por supuesto, como no, a mi querida y buena amiga Laura, que está moderando esta mesa. Indiscutiblemente tengo que saludar a las ministras, que estoy encantada de estar en este panel con ministras tan comprometidas con el mundo rural, con ese mundo rural de Panamá, de Dominicana, de Chile, de cada uno de los países de las Américas, donde ese mundo rural es un mundo todavía, pues muchas veces sin descubrir, ¿no? Y por otra parte, como no, a las colegas que están aquí a mi lado, a mi derecha, y que, bueno, pues han tenido una intervención magnífica. Indiscutiblemente, cuando oigo hablar de mujer rural en las Naciones Unidas, recuerdo aquellos años en donde España gritaba libertad, donde España gritaba democracia y donde una joven rural que tuvo la oportunidad de tener un abuelo maravilloso que creyó que por encima de todo esa niña rural tenía que ser universitaria, me llevó a ser universitaria, me llevó a ser funcionaria del Cuerpo Técnico del Estado y, sobre todo, me llevó a creer que todo aquello que me había dado la sociedad lo tenía que poner al servicio de la sociedad. Y en el año 1982, cuando terminaba la transición española, fundé la primera organización de mujeres rurales de España. Mujeres rurales que se enfrentaban a estigmas, mujeres rurales que se enfrentaban a la invisibilidad y mujeres rurales que querían construir su propia historia, pero que nadie les había hablado de igualdad ni de derechos humanos. Y, por lo tanto, esta organización, vertebrada por toda España y que hoy tiene 200.000 mujeres asociadas a nuestra organización, es, de alguna manera, el espejo de muchas mujeres rurales del mundo. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque cuando escuchaba hablar pensaba en la mujer rural de la selva, pensaba en la mujer rural de la Amazonia, pensaba en esa mujer de los pueblos de la Comunidad Internacional de las Américas que se pierde todos los días siendo colaboradora en la explotación agraria, siendo madre de familia, siendo cuidadora de sus mayores y siempre invisible. Y pensaba en ella, porque cuando aquí hablamos de estrategias, esas mujeres desconocen las estrategias, desconocen que hay una Declaración Universal de Derechos Humanos, que hubo una conferencia de Pekín que dijo que el 15 de octubre se celebraba el Día Internacional de la Mujer Rural y que además hay un acuerdo de la CEDAW que en el artículo 14 hace un mandato claro a los pueblos del mundo para que hablar de mujer rural es hablar de una mujer que hoy lucha contra el cambio climático, que hoy alimenta al mundo, que hoy mantiene la biodiversidad y el patrimonio histórico, artístico y cultural y que no tiene derechos. Y por eso es importante que en este panel de alto nivel digamos que una de cada 10 mujeres vive en la pobreza extrema, que 340 millones de mujeres rurales en el año 2030, cuando cerremos la Agenda 2030, serán pobres, que tenemos que decir que 3.700 millones de personas, de ellas el 50%, no tienen acceso a Internet. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de inseguridad jurídica porque no tienen acceso a Internet y serán las analfabetas del siglo XXI? Estamos hablando que 42 millones de niñas no van a tener acceso a la educación en estos momentos cuando estamos reunidas en este panel de alto nivel y que indiscutiblemente no tendrán educación y no tendrán futuro ni tendrán igualdad de oportunidades. Yo creo que tenemos que analizar desde todos los ámbitos y sobre todo desde los gobiernos qué podemos hacer para que las mujeres lideren su propia vida. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y el movimiento feminista, yo fui una feminista de la España profunda, de una España rural,
que no creía en las mujeres. Y sin embargo le di la vuelta y hoy la agenda política, social y de medios de comunicación en España y en Europa sabe que no puede trabajar si no se cuenta con las mujeres. Pero estamos abocados a que en el año 2030 muchos de los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 no se van a cumplir. Por lo tanto, hoy, ¿qué tengo que decir? Primero, que hoy hay matrimonios forzosos en niñas muy pequeñas, porque son pobres. Son pobres. Y cada día más. Porque la pobreza cada día se instala con mucha más fuerza en ese mundo rural. Y hay un éxodo del mundo rural al mundo urbano, donde efectivamente van a tener todavía menos oportunidades y se va a deshumanizar mucho más la humanidad. Por lo tanto, tenemos que llegar a un verdadero pacto entre lo rural y lo urbano, para que lo rural tenga las oportunidades que tiene el urbano. Eso en primer lugar. En segundo lugar, desde el ámbito feminista, tenemos que conseguir que los movimientos feministas tengan poder económico por sí mismos. Porque si no tienen poder económico, si esas asociaciones de mujeres no lideran esos movimientos sociales, siempre estarán en manos del gobierno de turno, que podrá decidir si se hace o no se hace desarrollo rural. Por lo tanto, es fundamental que el movimiento asociativo tenga fuerza para que efectivamente las mujeres puedan exigir a sus políticos, a la sociedad, que tienen que conseguir planteamientos de igualdad. Un dato que les quiero dar. La brecha salarial en las Américas es del 23%. En España, después de un gran esfuerzo del movimiento asociativo y de Europa, en estos momentos estamos en el 9%. Pero esa brecha salarial ha cambiado porque ha habido programas políticos que se hayan desarrollado. Claro que sí, pero han cambiado esa brecha salarial porque ha habido voz de las mujeres rurales, porque hemos dicho que queremos ser colaboradoras de las explotaciones agrarias, pero que tenemos que tener derechos a pensiones, que tenemos que tener derecho a seguridad social, que tenemos que tener derecho al permiso de maternidad. Y, por lo tanto, desde ese planteamiento se ha legislado, porque o somos capaces de legislar o no habrá cambio de mentalidad. Por lo tanto, esa es el gran ideal de la lucha contra la pobreza y de poner a esas mujeres cuidadoras, colaboradoras en las explotaciones agrarias, mujeres sin derechos, para que tengan derechos. Y eso se hace a través de leyes que corrijan la brecha salarial, de leyes que protejan a las mujeres víctimas de violencia de género. Ustedes se preguntan si una mujer rural de cualquier pueblo de España, o de cualquier pueblo de Europa, o de cualquier pueblo de los que estamos hablando de las Américas, ¿puede denunciar tan fácilmente como una mujer que vive en el medio urbano? No. Hay vergüenza. Importa el qué dirán. No hay centros de acogida para poderlas ayudar, porque está lejos, porque tienen que hacer muchos kilómetros, porque posiblemente las carreteras sean intransitables, porque importa mucho el qué dirán. Por lo tanto, tenemos que hacer leyes y cambiar mentalidades. Y cambiar mentalidades significa educación. Cambiar mentalidades significa legislación. Cambiar mentalidades es hacer un movimiento asociativo fuerte que haga posible que las mujeres rurales construyan su propia historia. Y construyen su propia historia. Carmen. Construyen su propia historia, rompiendo la brecha salarial, rompiendo la brecha digital, rompiendo las brechas que estigmatizan a las mujeres rurales y que las hacen invisibles. Por lo tanto, pido a las Naciones Unidas y pido a este panel de alto nivel que visibilicen a las mujeres rurales, diciendo lo que todos los días las mujeres rurales hacen por alimentar al mundo, por la lucha contra el cambio climático y por mantener
nuestra identidad. No habrá futuro en los pueblos de la comunidad internacional si no se cuenta con las mujeres rurales de la comunidad internacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, Carmen, por esas palabras y por la fuerza, ¿no?, del testimonio de las mujeres rurales. Nosotros, desde luego, no nos olvidamos de las mujeres rurales. Estamos con las mujeres rurales y trabajamos por el empoderamiento económico y la inclusión financiera de las mujeres rurales.